Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par a ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper las cadenas de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este webinar organizado por Guatemala en Democracia. Les damos la bienvenida, les agradecemos pues su participación desde ya y a las personas que se conectarán más adelante también. Es un gusto acompañarles, mi nombre es Cintia Rojas, yo estaré moderando el webinar. Y como les decía, el tema es el papel de las mujeres en la política. Quiero agradecerle específicamente a las organizadoras del evento, a Carla Quevedo, a Salomé Chocó, a Leslie Marroquín, a Mayasol Cristal y a Janet Yupe por la iniciativa. Valoramos muchísimo abrir estos espacios de diálogo y construcción, sobre todo reflexión, desde la participación de las mujeres que han tenido un papel activo en los diferentes ámbitos del quehacer político nacional. Entonces,
tomando el objetivo de este webinar, que es poner en la mesa la importancia de hablar del tema, de hablar de política y hablar de política desde las mujeres, desde la práctica de las mujeres. Recordemos que la participación política es un instrumento de construcción que construye ciudadanía, especialmente a las mujeres. Es una herramienta que nos permite luchar y defender nuestros derechos y deberes. También nos permite asumir un rol activo y creativo en la construcción de la organización social en los municipios, en los departamentos, en las diferentes regiones y a nivel nacional. A pesar de que ya habemos mujeres activas haciendo política desde los diferentes espacios, la participación de las mujeres en política aún sigue siendo minoritaria. Es por ello que este webinar se propone visibilizar desde las voces de las mujeres que están haciendo política y que han vivido las diferentes formas de violencia y opresión que se dan en este contexto, que lo han vivido en sus cuerpos, en sus mentes, y que a pesar de ello han logrado superar esas barreras que el mismo sistema patriarcal impone a las mujeres en su desarrollo político, en el ámbito público. Es por eso que el día de hoy contamos con la participación de 4 grandes mujeres que en lo personal a mí me han inspirado mucho y sus vivencias y sus historias me han servido en mi proceso de politización y participación. Así que espero que a todas y todos los que escuchen hoy en sus palabras lo que es hacer política desde el cuerpo de las mujeres, desde la esencia de las mujeres, y que puedan también, pues, en alguna medida incentivarse a participar, porque es cierto que ya vemos mujeres haciendo política, pero necesitamos visibilizarlos más, aumentar el número, porque recordemos que la democracia es representativa y necesitamos 50-50 para poder hablar de democracia sustantiva y plena. Procedo a presentar brevemente a las compañeras que hoy participan en este webinar y comienzo con Julia Silvestre. Ella es socióloga feminista, ha participado en el movimiento estudiantil y feminista en Guatemala, ha sido acompañante de procesos migratorios y de mujeres comunitarias urbanas. También es fundadora de organizaciones de jóvenes como Mujeres en Movimiento. Actualmente se encuentra ampliando los horizontes con sus estudios de partería tradicional. Ella hace política desde la sociedad civil, entonces será valioso lo que ella aporte esta noche a la discusión. También nos acompaña Laura Aguiar. Ella hace política en el movimiento estudiantil, tiene 22 años, es estudiante del 4º semestre de Sociología y del 6º semestre de Publicidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es la secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. Es feminista, defensora de derechos humanos y de la educación pública. También nos acompaña la diputada Sonia Gutiérrez. Ella es una mujer maya pocomán de 38 años, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios superiores en Derechos Humanos por la Universidad Rafael Andívar. Socia y subcoordinadora del Consejo Consultivo de la Asociación de Mujeres Maya Moloc, y actualmente es secretaria general del Movimiento Político WINAC y diputada al Congreso de la República de Guatemala por el mismo partido. También nos acompaña la exdiputada Sandra Morán. Ella es politóloga, pertenece a cuerpos profesionales como la Asociación Guatemalteca de Sociología y la Asociación Voces de Mujeres. Fue diputada en la 8ª legislatura del Congreso de la República de Guatemala por el partido Convergencia. Durante ese periodo legislativo impulsó la creación del Foro de Diputadas al Congreso de la República. Fue integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia y Democracia,
también como parte de la bancada Convergencia, y durante su trabajo legislativo se enfocó en proponer iniciativas de ley para resolver las problemáticas de las mujeres, las niñas, adolescentes y juventud, personas con discapacidad, migrantes y la comunidad LGBTIQ. Ellas son las 4 panelistas que el día de hoy estarán acompañándonos y, y reflexionando desde sus experiencias lo importante y sobre todo la lucha que implica participar y hacer política en este país como mujeres. Por eso consideramos valioso pasar de los datos y pasar de los titulares de las noticias y centrarnos en el problema de fondo y encontrar no solo las soluciones, sino también esa inspiración desde las vivencias que ellas han tenido en su participación política y todo lo que han pasado, porque imagino que tienen muchísimo que contar, muchísimo que aportar, y quienes las escuchamos el día de hoy también tenemos muchísima disposición de recibir sus reflexiones y en conjunto, pues, seguir fortaleciendo la práctica política de quienes el día de hoy participan como, como público y también entre las panelistas. Entonces, voy a explicar brevemente la dinámica de las preguntas para que las panelistas pues se preparen y podamos pasar a escucharlas. Entonces, son básicamente 3 preguntas generadoras. Lo que buscamos es que ustedes respondan, como bien ya dije, desde sus vivencias, desde su experiencia, sus aprendizajes, las lecciones y todo lo que tengan que aportar. La primera pregunta va enfocada en conocer qué fue lo que las motivó a ser parte del espacio en el que hacen o hicieron política. Cada una de ustedes va a tener 5 minutos para responder esta primera pregunta y comienzo con Julia Silvestre. La pregunta es la siguiente: ¿por qué decidiste hacer política en sociedad civil? ¿Qué te motivó y cómo fue el proceso? ¿Cómo despertaste y cómo decidiste integrarte? Y esa sería la pregunta. Iniciamos con Julia y yo le cedo el espacio y me quedo acá coordinando el tiempo. Gracias. Gracias, Cintia, por el espacio. Buenas noches a todas y a todos. Pues soy Julia Silvestre Zavala y soy integrante de Mujeres en Movimiento, y pues hoy comparto mi experiencia de politización como feminista. Pues antes de eso creo que había tenido otros procesos de toma de conciencia, pero por el tema creo que voy a precisar en este. Y pues para mí ser feminista ha sido una deconstrucción constante, un votar mis certezas, un votar esos mandatos que el patriarcado, con los que el patriarcado me formó en esa construcción social de la mujer. Significó haber conocido a grandes mujeres que inspiraron la búsqueda de la libertad. Y pues yo empecé prácticamente con un poco antes, o sea, en la universidad prácticamente. Creo que la universidad pública, la Universidad de San Carlos, es un espacio de politización para las juventudes. Ahí van a ver a mi gatito que va a estar saltando por aquí. Entonces, ha sido un espacio de politización. Justamente yo en mi formación académica en sociología en el último año, conocí a mujeres que me empezaron a hablar de feminismo, amigas, con las que empecé a tener mis primeras conversaciones, en esa época en la que todavía el feminismo no era visto como algo positivo. Creo que siempre hay un estigma sobre los feminismos, pero en esa época decir feminista sí era, creo que un poquito más tabú, sentía yo, y sí implicaba cierto estigma realmente.
Entonces me costaba mucho autodenominarme feminista porque inclusive desde que era joven escuchaba en mis entornos que era como, bueno, no, cuidado y te vuelves feminista, cuidado y te involucras, cuidado y participas, cuidado y estás metida en cosas, ¿verdad? Que es como le llamaba nuestra sociedad guatemalteca cualquier forma de participación. Entonces, en esa época, más o menos como en 2008, no, 2012, fue que empecé a tener mis primeros acercamientos con los feminismos desde una parte pues muy intelectual de la academia, pero ya posteriormente fue hasta en 2016, después de la plaza, que estuve participando en 2015, pero también en 2016, donde empiezo a tener una reflexión pues mucho más aterrizada con el cuerpo, ¿va? Cuando empiezo a acompañar a estudiantes para el proceso de recuperación de la AEU, me toca acompañar muy de cerca a mujeres que participaron en ese proceso de recuperación y poder observar las prácticas misóginas, homofóbicas, racistas y violentas dentro del movimiento estudiantil en un proceso de recuperación fue muy impresionante para mí y me hizo decidir que era necesario nombrar los aportes de las mujeres en la Universidad de San Carlos, visibilizar sus liderazgos, visibilizar sus aportes y visibilizar los feminismos dentro de la academia, contextualizándolo a los problemas que afectan a las mujeres en la academia. Creo que esa fue mi participación específica y así fue como inicié. Pero antes de eso hubieron varios procesos, inclusive desde casa, que vengo de un hogar que me enseñó a no olvidar, vengo de un hogar que me contó de que estuvimos, pues que se paralizó cuando fue la firma de los acuerdos de paz, que vengo de un hogar que nunca me prohibió o nunca me restringió leer sobre la historia de este país, de que nunca me enseñó a no olvidar el aporte que hicieron grandes personas como el movimiento campesino, el movimiento sindical, el movimiento del magisterio, los aportes que hizo, por ejemplo, Juan Gerardi. O sea, sí vengo de un hogar que me enseñó la historia del país y de verlo con ojos críticos y de cultivar desde mi infancia una vocación social y decir, bueno, no queremos ser alguien más que sea diferente frente a las injusticias del mundo. Y ya como feminista, pues ya fue un proceso que asumí desde mi propia búsqueda de libertad y de nombrar las violencias que no solo me atraviesan como mujer, sino que realmente nos atraviesan a todas desde sus particularidades, desde una mirada interseccional y desde una mirada pues crítica a los movimientos sociales de cómo reproducimos la misoginia a lo interno. Y creo que así fue como me empecé a involucrar desde los feminismos. Muchas gracias, Julia. Compartimos, creo, toda la experiencia universitaria y sobre todo Laura, que actualmente es la secretaria general de la AEU y que es la siguiente para responder. Entonces te hago la misma pregunta, Laura. ¿Fue lo que te motivó a ti? O sea, ¿qué te motivó a tomar esa decisión y participar en la política estudiantil? Entonces, también te dejamos el espacio, 5 minutos y adelante. Hola a todas y todos, gracias por el espacio. Hola a todas las panelistas a las que quiero y admiro mucho. Pues creo que más que todo la razón de por qué el movimiento estudiantil, y creo que eso lo comparto también con Julia, es que realmente yo anteriormente no había tenido como un espacio de ejercer política, ¿verdad? O sea, yo en el colegio no existía como ni en mi comunidad o barrio, realmente nunca fui como una persona que la ejerciera. Y al llegar a la universidad, pues empiezo a tener como el primer acercamiento a que si no eres tú, digamos, el que está como para exigir ciertas cosas, realmente no lo era nadie, porque empezaba a tener catedráticos que aprovechaban sus cuotas de poder para ser malos catedráticos, compañeros acosadores, licenciados acosadores. Entonces realmente era como el aprendizaje
de que entonces yo tenía que moverme e ir a hablar, entonces digamos me empecé como a organizar con compañeros para quejarnos sobre ciertas clases, sobre ciertas conductas de licenciados y pues así fue como poco a poco iba incidiendo como políticamente, porque entonces no era como conscientemente que yo pensara en querer estar en un puesto político, sino que ya tenía como una cierta copresencia, digamos, en donde con mis compañeros, dentro de mi unidad académica, pues ya existía como una cierta como postura, siento yo, porque también entonces entro en una universidad donde los encapuchados pues hacían actos violentos, eran machistas, tenían licenciados machistas, entonces ya era como una oportunidad, digamos, el movimiento estudiantil, decir como no, o sea, no voy a permitir que la idea que me inculcan de qué es el movimiento estudiantil sea lo que voy a ver representado. Entonces creo que veo a Lenina García, que fue la primera secretaria general de la Asociación de Estudiantes electa democráticamente, y también entonces veo que sí existimos en los espacios de representación estudiantil, que sí existimos en la política, porque entonces yo venía de una unidad académica donde casi todos en el secretariado eran hombres, donde estaban los comités de huelga machistas, donde la mayoría de licenciados son hombres. Entonces era eso de que, ¿dónde estábamos nosotras, verdad? Entonces empecé a aceptar ciertos espacios como representación de mi aula, después ya una representación en el consultivo de mi escuela. Entonces, más que todo venía la idea a querer demostrar que sí estábamos en los espacios y que los espacios realmente eran machistas. Entonces, como que ir a cambiar un poco eso e intentar también como cambiar un poco las rutas de lo que se lleva dentro del movimiento estudiantil, digamos. Entonces, sí creo que el por qué tiene mucho que ver a ver a una figura como lo es Lenina, a las chicas del exsecretariado y darnos cuenta como que sí es posible estar en estos espacios y sí es posible como cambiar la dinámica, ¿verdad? A darle un poquito de agitar el movimiento estudiantil para que cambiara esa postura que tenía, porque creo yo que también eso es la falta de participación, como que ver de que es un espacio tóxico, nada saludable, machista, y por eso muchas chicas pues no quieren participar. Entonces también viene como a cambiar esa brecha, ¿verdad? Que los espacios pues no sean así para que las próximas personas, para que los de años que vengan después de mí, pues ya participen y veamos como a más mujeres. Creo que eso fue como la línea principal en la que me motivó ver a alguien, ver que yo podía como generar ese cambio y pensar en que en un futuro pues las demás generaciones pues tuvieran como más participación. Totalmente de acuerdo con Laura. Las referentes en la política para nosotras las mujeres más jóvenes es una experiencia valiosa porque nos motivan al verlas realmente, como es el caso de Sandra Morán con su legado en la legislatura pasada. Eh, es trascendental el aporte que hace para, para politizar a las mujeres a las mujeres diversas. Entonces, en esa misma línea, yo le hago la pregunta a Sandra. Eh, Queremos saber qué fue lo que la motivó a tomar la decisión de participar en bueno, refirámonos a la legislatura pasada, pero realmente Sandra tiene mucha trayectoria en los diferentes ámbitos de hacer político, entonces la escuchamos. Eh, Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas las personas que escuchan y muchísimas gracias esta invitación. De verdad me emociona mucho estar con compañeras. Yo soy la abuelita de este foro, ¿verdad? Yo tengo 60 años y me fascina de verdad, porque es como, es el hilo de la historia, ¿verdad? Es el hilo de la historia que se va tejiendo y que va siguiendo, entonces me fascina mucho, muchísimas gracias. Bueno, yo empecé a los 14 años en el movimiento estudiantil, allá por los 70s,
Estuve en la Universidad de San Carlos en los 80s y me tuve que ir al exilio. Y entonces afuera de Guatemala es que empecé yo mi trabajo en el ámbito del movimiento de mujeres y feminista. Y cuando regresé a Guatemala en el 94, en el marco de los acuerdos de paz, entonces fuimos parte, yo fui parte del, soy parte del sector de mujeres, quienes pudimos visibilizar las problemáticas de las mujeres para que los acuerdos de paz pues dijeran algo sobre las mujeres. Aprendimos de las salvadoreñas que los acuerdos de paz del Salvador de cero mención a las mujeres. Ellas publicaron una página en blanco donde decía, esto es lo que hay de las mujeres en los acuerdos de paz. Era blanco, cero. Entonces, eso fue en el 92. Entonces, así es como hacemos nosotras, ¿verdad? Aprender de otras, reconocer a otras, escuchar. Entonces, yo empecé a luchar por lo que seguimos luchando, por una educación, por una inclusión, por tener maestros, o sea, por ahí empecé yo. Pero en el 92 me incorporé en la organización de Nuestra Voz, así se llamaba la organización que había nacido en México y luego en Canadá, que éramos refugiadas y guatemaltecas y canadienses en mi caso, digamos en el caso donde yo estaba en Canadá, y para apoyar en las luchas de las mujeres que aquí en Guatemala estaban, como Conavigua, por ejemplo. Entonces, un referente para mí es Rosalina Tuyuk, también exdiputada. Ese movimiento de Conavigua, el movimiento del GAM, con la exdiputada Ninette Montenegro también, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas referencias de luchas impresionantes de mujeres que tomaron la calle después de la gran represión, ¿verdad? Hubo 2 años de silencio en la calle, pero fueron las mujeres las que retomaron la calle y después los estudiantes y las estudiantes. Entonces, esa historia es fundamental. Entonces, nosotros desde Canadá hacíamos trabajo y ahí es que yo empiezo el trabajo con mujeres específicos y qué impresionante para mí misma en mi propia vida es sentir que yo también luchaba por mí, porque antes yo luchaba por el pueblo, ¿verdad? O sea, esa categoría general, el pueblo, y digamos que todavía la seguimos usando, pero hoy el pueblo tiene rostros, tiene cuerpos diferenciados, ¿verdad? O sea, cuerpos, identidades múltiples y diversas, pero el pueblo era como el pueblo, ¿verdad? Y entonces cuando yo entro en el 92, entonces me descubro también luchando por mí, y eso fue, yo lo recuerdo, ¿verdad? Cómo es increíble que entonces yo me incorporo en la lucha, también luchando por un espacio propio y por una lucha que también implicaba mi liberación, mi emancipación y mi desaprendizaje y mi descubrimiento de quién soy yo, ¿verdad? Yo soy lesbiana, pero me reconocí lesbiana hasta cuando tenía 30 años, o sea, en 1990. Entonces, cuando hablo del 92, estaba recién yo aceptando mi identidad y eso también es muy importante, ¿verdad? Porque te abre otros mundos. Entonces, llegar a la política parlamentaria fue como la síntesis de mi vida, ¿verdad? Y a mí me invitó el Partido Convergencia porque yo no era integrante del Partido Convergencia y Convergencia define hacer una estrategia invitando a movimientos sociales y me reconoce a mí un liderazgo y por tanto entro. Y entro en esta coyuntura del 2015, donde la gente también estaba buscando nuevos rostros, nuevas energías, nuevas propuestas y por eso es que soy electa, ¿verdad? La trayectoria, digamos, de liderazgo del movimiento de mujeres y feministas, donde me moví digamos, desde el 94 aquí en Guatemala hasta la fecha y entonces entro al Congreso de la República a enfrentar la expresión más impresionante de lo que es el patriarcado, el autoritarismo, la suciedad de la política, ¿verdad? O sea, ahí se expresa y además un mundo chiquito, ¿verdad? La expresión de Guatemala en chiquito, ¿verdad? Porque así es, 158 diputados y diputadas que expresamos lo que es la Guatemala en la realidad, ¿verdad? Con todos sus intereses, con todo
con todo lo difícil que es entendernos, pero también como una expresión democrática, aunque terrible, una democracia muy débil, pero lo es. Entramos 19 mujeres, terminamos 30, porque si se acuerdan, iban cayendo diputados, entonces la segunda en la lista es mujer, entonces de 19 que empezamos, terminamos 30 porque los demás se fueron a la cárcel, o sea, los metieron a la cárcel, entonces les tocó a las mujeres llegar, y entonces con ellas, es decir, la lucha por tener un espacio propio fue que hicimos el foro de diputadas, y como decía también un referente para mí, Catalina Soberanis, ella nos decía, miren, si ustedes se pusieran de acuerdo, mujeres, serían la bancada mayoritaria en este Congreso, éramos 30. O sea, ¿verdad? Pero eso de ponernos de acuerdo era muy difícil, ¿verdad? Incluso el formar el foro de diputadas fue muy difícil y de hecho yo le debo los votos a diputadas que a veces son controversiales, como Sandra Patricia Sandoval, que ya votó por mí para que yo fuera la primera presidenta del foro de diputados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces ese es un aprendizaje y para mí fue como la síntesis de mi vida, llegar al Congreso de la República y afortunadamente salir con la frente en alto y afortunadamente poder compartir la experiencia. Entonces, el feminismo a mi vida llegó a partir del 92, pero ya, digamos, mucho más fuerte en la organización a partir del 2003 en la Alianza Política Sector de Mujeres, donde hicimos un encuentro de encontrar movimiento de mujeres con las teorías y la práctica feminista, y desde entonces pues hemos ido desarrollando, incluyendo el desarrollo del feminismo comunitario que nace de una de las organizaciones del sector de mujeres, como es la organización Amismashaj de la montaña de Jalapa. Entonces creo que es muy importante reconocer ese hilo y la historia y de verdad lo agradezco. Muchísimas gracias, Sandra, por todo realmente, porque sin duda todos esos hitos han marcado la historia y han permitido que se creen más espacios para que más mujeres también estemos presentes. Actualmente Sonia Gutiérrez es diputada y creo que también es muy valioso una mirada actual a ese espacio que ya bien Sandra nos comentó. Entonces, Sonia, yo le haría la pregunta que han contestado ya las compañeras sobre cuál ha sido ese incentivo o esa motivación que encontró para participar en política partidaria y pues actualmente parlamentaria también. Entonces yo le dejo el espacio y la escuchamos. Muchas gracias, Cintia. Muy buenas noches a las colegas con quienes tengo el honor de compartir en este foro, a Julia, a Laura, a Sandra, quienes también han ya bregado un ejercicio tanto desde la universidad como también desde el Congreso. Bueno, ¿qué me motivó participar en política? Yo creo que hay varias motivaciones que me inspiraron, pero voy a resaltar dos. Una de ellas es que antes de involucrarme a la política, pues coincido con quienes ya han aportado. También he participado desde las organizaciones de mujeres de pueblos indígenas y bueno, lo inicié directamente desde mi municipio donde yo pertenezco, de Palín Escuintla, en donde desde muy joven empezamos a ser inquietas en cuanto a buscar espacios de formación, de conocer más sobre nuestros derechos como juventud, como mujeres, como pueblos indígenas. Y de esa cuenta es que pues estuvimos desde las organizaciones locales. Ya más adelante me involucré en organizaciones ya de carácter nacional, como MOLO, como la Asociación de Abogados, desde un ejercicio más profesional.
Pero creo que esa fue una inspiración que me atrajo en el sentido de que, bueno, ya hemos incidido, ya hemos pedido a los alcaldes, en el caso de Moloch, que hemos participado haciendo propuestas de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, hemos llegado con diputados, pedido. Entonces llega un momento en el que uno dice, vamos a seguir pidiendo, o más bien nos involucramos y seamos partes de esos actores que son los que toman decisión. Esa fue una primer motivación que a mí me llevó a reflexionar y de dar un salto desde lo social a lo político. Lo otro, por supuesto, también el movimiento por el cual yo me incorporé a hacer política. Y el único partido al cual yo me he afiliado y me incliné a hacer una participación política es el movimiento político WINAC, porque también encontré referentes dentro del movimiento. Ver a una mujer indígena fundar un partido político, ver a otras mujeres que ya han tenido un ejercicio político como Tilia Lush, como Rosalina, o sea, son referentes que para nosotras las mujeres indígenas, el haber visto la creación de una causa que yo creo que también desde mi niñez me lo formaron con mi familia, porque también mi familia estuvo involucrado desde el Frente Democrático Nueva Guatemala, creo que lo traemos desde ahí. Entonces encontré como que el instrumento político que me atrajo y yo misma pensé, bueno, este puede ser la oportunidad para entonces involucrarme en política y empezar a generar cambios, porque si algo creo firmemente es que sí necesitamos introducirnos a esos espacios de toma de decisión y desde ahí empezar a hacer las transformaciones. Ahora, siendo secretaria general de nuestro partido, Movimiento Político WINAC, estando ahora al frente de la jefatura de nuestra bancada en el Congreso, con muchísima más razón digo, hay que estar ahí, porque ahí es donde están los tomadores de decisión. Claro, hoy en día no tenemos la fuerza política como para poder impulsar una agenda legislativa en la cual nosotros nos veamos reflejados, en donde veamos nuestras propuestas y nuestros intereses. Por supuesto que no, el gran desafío es ser más de las que estamos y de las que han estado, como por ejemplo lo explicaba Sandra en ese sentido. Ella ya tuvo un ejercicio político, se sabe que ahí es donde se hacen las grandes batallas para hacer los cambios. Entonces, todas estas razones que hemos escuchado, sin duda algo que yo encuentro en común entre ustedes, pues ustedes ya estudiantes más jóvenes en otro ámbito, pero es justamente pelear esos espacios. Los espacios nunca se nos lo han dado. Nosotras las mujeres tenemos que pelear nuestros propios espacios. Tristemente así es. Porque no nos van a decir, mira, sentate acá, vas a tener este espacio, vas a tener esta candidatura. O sea, vamos a tener nosotras que seguir trabajando y en base a las conquistas de los derechos que hemos estado teniendo. Entonces, mi principal motivación es la inquietud de querer hacer algo y de no estar conforme. No estoy conforme con la pobreza, no estoy conforme con el racismo, la desigualdad. ¿Cómo lo voy a cambiar? Pues estando desde los espacios de toma de decisión. Bueno, son varias razones, pero son las principales que les quería compartir. Muchísimas gracias, Sonia. Y para quienes nos ven, la diputada se encuentra realizando trabajo de fiscalización y no ha terminado su jornada y aún así, pues ha hecho el espacio para participar y acompañarnos en esta noche, que se lo agradecemos un montón. Y vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. La dinámica es la misma pregunta para todas y tienen 5 minutos máximo para responder. Entonces, ahora que ya conocimos las motivaciones principales que las llevaron a tomar esa decisión y participar, incidir y hacer política, pues la siguiente pregunta va enfocada en conocer cuáles han sido los principales desafíos u obstáculos que han encontrado en su participación. Así que comenzamos con Julia.
y te pregunto cuáles son, según tu experiencia y tus vivencias, los principales desafíos que has encontrado en tu participación política desde la sociedad civil. Así que te dejo el espacio nuevamente. Gracias. Gracias, Cintia. Bueno, creo que uno de los obstáculos más grandes que he podido percibir es que somos herederos de una guerra. Somos herederas de una guerra que arrasó con cualquier expresión organizativa, la criminalizó, la separó, la partió, la dividió y sembró una cultura de miedo y silencio, como diría mi amiga Lucía Ischú, sobre qué es participar. Creo que como mujer que, pues digamos, joven, relativamente joven, mujer adulta, podría decir que antes de la recuperación de la AEU y como estudiante universitaria, era bien complicado tener una cultura organizativa basada en el respeto, basada en la confianza, basada en la madurez política. Habían asambleas en las que tú estabas y no podías hablar porque el diálogo, si es que se le podía llamar, era el diálogo de quién somataba más fuerte la mesa y quién gritaba más fuerte revolución o muerte. ¿Va? Entonces era muy difícil construir organizaciones sostenibles o por lo menos pensar en movimientos masivos como los que vemos o como los que añoramos, porque sí se instaló, al menos, y esto sí lo nombro desde el movimiento estudiantil, donde desarrollé mi participación política, se instaló la contrainsurgencia dentro de las prácticas organizativas del movimiento estudiantil, basadas en la violencia, basadas en el racismo, en la homofobia, en la misoginia, basadas en el clasismo. Entonces, ha sido, porque todavía es algo que está presente, ha sido difícil pensar en la recuperación de los movimientos sociales como antes, que casi siempre cuando estoy en foros o cuando estoy en espacios asamblearios se habla de, bueno, ¿por qué no estamos saliendo a las calles masivamente? Y para mí la respuesta y el mayor obstáculo es que heredamos una guerra y han pasado por lo menos unos 20 y tantos años de que se firmaron los acuerdos de paz y construir ese tejido social es una labor que requiere paciencia, es una labor que va a tomar generaciones, pero que se debe de hacer. Entonces, y creo que ya se está haciendo. Sin embargo, como obstáculo lo veo bien presente porque a lo interno de los movimientos sociales y el movimiento feminista no está exento de eso, seguimos reproduciendo prácticas contrainsurgentes como la desconfianza, el divisionismo, los paradigmas de guerra. Creo que siguen muy presentes los paradigmas de guerra dentro de los activismos y es necesario repensar esos paradigmas porque seguimos creyendo, o sea, como por ejemplo, pensar que los movimientos somos diversos, que las mujeres somos diversas, que las feministas somos diversas. Y como decía Sandra en la pregunta anterior, todavía seguimos pensando en ese gran arquetipo del pueblo. ¿Y dónde están las mujeres en ese imaginario? ¿Dónde está la comunidad LGTB? ¿Dónde están las mujeres mayas? ¿Dónde están las mujeres indígenas en ese gran imaginario? ¿Realmente lo estamos viendo? Yo cuando estaba en la universidad siempre les preguntaba a los chavos, cuando ustedes hablan de que defienden el pueblo, se están refiriendo a la compañera que acaban de insultar con chistes misóginos. Cuando dicen que defienden el pueblo, se refieren a las mujeres indígenas que están siendo criminalizadas por el Estado por defender los recursos naturales. ¿A eso se refieren o solo están hablándolo como una idea romantizada pero sin sustancia? Y creo que ese es uno de los mayores obstáculos. Seguimos reproduciendo miradas que en su momento y en su época fueron necesarias y nos permitieron sobrevivir, pero que como generación tenemos la responsabilidad de repensarnos, de renovarnos y de ampliar el horizonte. Y uno de esos horizontes es que la diversidad no debe ser motivo de discordia ni de división, sino al contrario, debe ser motivo de unión y de construcción desde la diversidad. El respeto a la diversidad, sea de donde sea, para mí sigue siendo una tarea pendiente y que creo que como generación podemos asumirla. Es otro de los obstáculos para la participación específicamente como mujer. Lo veo, pues, obviamente en la misoginia, ¿va? En esa cultura de violación, esa cultura patriarcal, que si escucha a una mujer diciendo lo que piensa, es como, oh,
qué pesada, qué brava, que se calme, ¿va? Y en el movimiento estudiantil lo veía bastante y en las organizaciones lo veía también. O sea, el hecho de que hubiera, por ejemplo, a mí yo conocí a mujeres que me inspiraron tanto y, por ejemplo, una de ellas era Lucía. Y Lucía era una mujer que la escuchaba hablar con la claridad y la lucidez que la caracterizaba y después darme cuenta que la gente lo único que recordaba era como, ah, qué brava. Y es como, creo que tenemos muy instalados los imaginarios que las mujeres debemos ser recatadas, calladitas, condescendientes, sonreír. Y en la universidad, cuando me tocó trabajar, también ver y lidiar con las autoridades, cómo se replica ese paradigma, cómo se replica ese imaginario de que las mujeres cuando participamos somos pesadas, ¿ah? Que si tenemos una voz propia, alguien nos influenció, que si queremos que las cosas se desarrollen es porque estamos trabajando para alguien más. No existe la posibilidad de que las mujeres tengamos un pensamiento, tengamos una voz, tengamos una mirada de las cosas y por consecuencia una capacidad para hacer las cosas. Si sigue viendo a la mujer como desde una mirada de inferioridad, ¿ah? Mucho menos, digamos, mujeres indígenas, mujeres de la comunidad queer o LGTB, no digamos ahí. Ahí es el estigma se reproduce 2, 3 veces más. Entonces creo que como mujeres seguimos lidiando con esos estigmas de la participación política, de creer que no tenemos por qué estar metidas en el Congreso, por ejemplo, que no tenemos por qué estar metidas en los espacios de liderazgo estudiantil, no tenemos por qué estar metidas en la calle gritando cosas. Y ese estigma no solo se da dentro de los movimientos, dentro de las organizaciones, sino también a lo externo, dentro de nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros espacios cotidianos, en el trabajo. Es algo que está generalizado y que se manifiesta de múltiples formas, pero específicamente en la participación creo que la misoginia, vista desde los tres ojos, desde el racismo, el clasismo y la homofobia, o la lesbofobia, son formas de exclusión constante y sistemática e histórica hacia las mujeres. Y eso sería como mi reflexión. Muchísimas gracias, Julia, por tus palabras. Y bueno, la pregunta es la misma para Laura. Queremos en esta oportunidad preguntarte cuáles han sido los mayores retos o desafíos que has encontrado en tu participación como representante estudiantil, como mujer al frente de la AEU. Así que te queda el espacio. Adelante. Sí, bueno, la verdad creo que mayormente, también lo mencionó Julia, creo que el mayor choque es de que se cree que el movimiento estudiantil como está en contra del gobierno y de todo esto, pues es como, está bien ejercido todo lo que se hace, es como por los derechos, ¿verdad? Y exactamente lo que decía Julia, o sea, siempre es como lo saca la Universidad del Pueblo, ¿verdad? Yo una vez escribí sobre que la universidad no podía llamarse así a menos que realmente fuera transversal, porque no tocaba a las mujeres, no tocaba a las mujeres indígenas, no tocaba a la comunidad indígena. Entonces, realmente creo que es uno de los mayores obstáculos. Decirle a los... Ay, estoy respondiendo ahí. Perdón, se me están llamando. Decirle a los hombres, ¿verdad? Como que no pueden hablar por nosotras y lo que ustedes hacen es machista y no nos representa, ¿verdad? Creo que eso es uno de los mayores retos, porque entonces ay Dios. Ya. Ay, perdón, es que esto estaba de zona. Pero viene a decirle, a hacerle un llamado de atención más a los hombres, creo yo, porque entonces yo estaba en un espacio donde desde el inicio era como, sí, la lucha por las mujeres, pero realmente no nos daban los espacios, o sea, realmente había que demostrarles como, o sea, la paridad de género no solo es un requisito, o sea, es una deuda histórica que tiene que haber y no solo es como ya metamos mujeres sí porque sí, sino que va algo mucho más grande, ¿va? Que es entonces,
creo que ese es como uno de los principales puntos a lo que yo sí, no sé, fue como difícil porque yo una vez incluso leí esto de cómo uno crece viendo que los hombres están como en los mismos espacios, entonces pensar en un espacio en el que no estén se nos hace como imposible, ¿verdad? Yo era al principio, antes de llamarme feminista, eso de que creía como sí, los espacios mixtos y los hombres y como que todo está bien, y creo que eso fue como un punto en el que yo logré como un punto neutro, no sé, en el que yo me empecé a llamar feminista y empezó mi participación como más grande en el movimiento estudiantil, que era pues ya yendo por una planilla para EU. Entonces yo ya me doy cuenta de que los espacios no son para nada seguros porque, entonces, digamos, siempre era como yo era la adjunta anteriormente, entonces siempre se querían comunicar con el secretario general. O sea, yo estaba ahí muchas veces presente y siempre era como, no, pero contigo no, con el que es secretario general. Entonces siempre era como ese desprestigio y no era solo porque fuera adjunta, realmente era porque yo era mujer. O sea, entonces desde esos espacios creo que se ve como que tiene más peso la representación de un hombre que la representación de una mujer. Y lo vemos no solo en mi caso, sino que en 100 años de asociación estudiantil, vemos que es Lenina la primera mujer en ser secretaria general. O sea, las mujeres no empezaron a existir el día de ayer y aún así los espacios de representación son como muy pocos. O sea, lo vemos en el Consejo Superior Universitario, de 43 puestos, 8 son mujeres. Y en la universidad somos mayoría mujeres, somos el 53% de la población estudiantil. Entonces realmente vemos siempre cómo se nos ve como una minoría cuando en realidad somos una mayoría en la población guatemalteca, en los espacios de estudio. Entonces, siempre creo que es como un reto demostrar de que no somos un pequeño grupo de mujeres revoltosas y que estamos exigiendo cosas, sino que estamos exigiendo porque por años no hemos tenido los espacios que son nuestros. Eso es otro punto muy importante y creo que no sé si llamarle obstáculo porque es siempre así como, ay, los hombres qué buena onda que nos dieron el lugar, ¿verdad? Así como, gracias. O sea, cuando en realidad es porque ellos nos han quitado todos los espacios, ¿verdad? Entonces siento que también es como un aprendizaje más que todo. O sea, yo no vengo aquí a pedir, por favor, un espacio que es mío. Yo no vengo aquí a pedir que las agendas que llevemos dentro de la política estudiantil lleven el tema de paridad de género, de equidad de género, la violencia contra la mujer. O sea, venimos a estos espacios es que todo exigirlo, y creo que lo dijo Sonia, o sea, en estos espacios usualmente hay que exigirlo porque no se toma en cuenta, entonces creo que siempre, siempre en todos los espacios, yo creo que es algo que hay que señalar muchas veces, los espacios como llamados de izquierda, todos estos que se creen como muy abiertos, realmente no lo son, o sea, realmente invisibilizan mucho a las mujeres o las hacen de menos y no se nos da como la voz que deberíamos y se ve en el movimiento estudiantil y se ve como en muchos espacios. Y obviamente el machismo, ¿verdad? Yo creo que algo muy importante que aprendí y lo aprendí también en Mujeres en Movimiento, que lo amo mucho, mucho ese espacio, es como que la política que hacemos nosotras es nuestra política, o sea, yo soy un ser político y yo vengo y no me voy a tener que someter a esa política machista, a esta política heteronormada, patriarcal, para poder incidir, porque entonces siento que es algo que incluso generaciones antes tuvieron que hacer. Yo una vez estuve en un espacio con una diputada y decía como, ay, es que yo veo que ustedes, los jóvenes, pues como que sí tocan mucho los temas, pero yo en el Congreso no lo puedo hacer, ¿verdad? Y a mí me molestaba mucho porque decía, o sea, Sandra, por ejemplo, yo recuerdo cuando las primeras veces que estuve en un espacio con Sandra, fue cuando yo iba, por ejemplo, al Día del Orgullo y yo la miraba ahí, o cuando íbamos a exigir que no se llevara lectura a la 52-72. Entonces era como, ¿por qué otras personas dentro del Congreso me dicen como que estos puntos no son tan importantes, ¿verdad?
Entonces, siento que es eso, como que entender de que no tenemos que someternos a estos espacios, a que nos traten mal, a que creamos de que tenemos que vestirnos incluso de una cierta forma porque es lo políticamente correcto, o actuar de una forma que es lo políticamente correcto, sino entender de que nosotras estamos creando una nueva política, una nueva percepción de política, que puede ser una política sensible, que nuestros sentimientos como también se pueden involucrar en, porque, o sea, nos atraviesa todo el cuerpo lo que vivimos las mujeres y está bien que lo expresemos, ¿verdad? Entonces yo siento que es como un aprendizaje, obstáculo, slash todo, porque es difícil que los hombres más que todo entiendan eso y es difícil que también las mujeres pues lo queramos poner en práctica porque es algo como muy fuerte, ¿verdad? Querer romper con todas estas estructuras, pero yo creo que esos son como aprendizajes y obstáculos que he tenido dentro del movimiento estudiantil. Muchísimas gracias, Laura. Yo te leía una vez en Twitter que hablabas de resistir desde la ternura como mujeres y eso es tan cierto. Y lo noto cuando nos cuentas tu experiencia. Y bueno, pasamos a hacerle la misma pregunta a Sandra Morán, consultarle cuáles han sido los mayores retos, los desafíos y esos obstáculos con los cuales ella se ha enfrentado en su participación política desde los diferentes ámbitos que ya al inicio nos comentaba. Entonces, Sandra, luego le doy el espacio para que nos... Muchas gracias. Y muchas gracias por lo que están compartiendo, compañeras. Cuando yo entré al Congreso con mis compañeras y mis compañeros de la bancada, decíamos, bueno, el gran reto es contribuir a darle contenido a ese título, la nueva forma de hacer política, ¿verdad? Es que lo tenemos como título, ¿verdad? Entonces, pero hay que darle contenido, ¿verdad? Hay que hacer una práctica y darle contenido. Me fascina lo que dice Laura y todas las reflexiones que han hecho que Julia y las mujeres en movimiento, porque efectivamente, es decir, tenemos la política tradicional, el sistema político, la democracia representativa está en absoluta crisis en todo el mundo. Es decir, los partidos no representan, digamos, a nadie, y yo sé que, digamos, la diputada Sonia y el movimiento WINAC hacen un esfuerzo por ser representativos, pero la política, el sistema está en crisis, ¿verdad? Y entonces sí requiere algo de hacer, de darle un nuevo sentido a la política, de sacarla de esa asquerosidad que todo el mundo decimos que es, ¿verdad? Porque lo es, ¿verdad? Es decir, vemos una junta directiva reelecta el día de ayer, digamos, y eso, pues, Sonia puede hablar mucho más de eso, pero yo también lo viví. Y entonces, esa política es la que no queremos. Pero la política existe y debe existir porque es una lucha constante de poder contra esos poderes opresores, contra esas ideas que nos controlan y entonces el obstáculo más grande que tenemos es eso, es ese contexto permanente que nos hace a veces dar un paso para atrás. Y Laura decía, es que nosotras no, es que no sé cómo dijiste, pero algo así como que no somos un grupo de revoltosas. Claro que sí somos un grupo de revoltosas. Por supuesto que somos revoltosas, ¿verdad? Y somos rebeldes, y ¿me entienden? Porque con esas son las palabras que a nosotras nos han dicho para atrás, desde chiquitas. No seas rebelde, o sea, cuando sos rebelde te castigan, vamos. Te dicen que sos revoltosa, entonces hay palabras que te hacen como decir, bueno, feminista, uy, ¿verdad? Entonces, antes, digamos, por supuesto, guerrillera, o sea, hay palabras que te ponen, digamos, y que te asustan, y que entonces tu primera intención es decir, no, yo no, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con eso? Es que así se explicaba la violencia, ¿verdad? En algo estaba metida, ¿verdad? Y todavía se usa, en algo. Es que ¿para qué te metes? ¿Verdad? O sea, esos son frases populares que demuestran, digamos, que el primer obstáculo es el contexto permanente en donde se supone que las mujeres no debemos estar.
Y Sonia lo decía, es que hay que pelear por estos espacios. Y bueno, también Laura lo decía, es que no necesariamente tenemos que pelear por un espacio que por justicia ya nos lo ganamos. Compañeras, es que no hemos estado en todos lados, hemos luchado en todos lados, hemos sido parte de todos los movimientos. Lo que pasa es que estamos en la segunda, tercera, cuarta fila. Y los que aparecen en la foto literalmente no somos nosotras. Y entonces yo hasta esa broma les digo a las compañeras cuando doy talleres con mujeres, digo, vayan a su casa y miren las fotos. Ustedes no están en la foto porque ustedes son las que toman la foto y las que están preocupadas por tomar la foto, ¿verdad? Entonces, por favor, párense ahí para salir en la foto. En política tenés que salir en la foto. Tenés que salir en la foto. Por supuesto, a veces mejor no vamos porque está jodido, pero el hecho es que tenés que estar, ¿verdad? Y estos espacios, muchachos, ya nos lo ganamos. No es que nos lo tenemos que ganar, por justicia ya nos lo ganamos, pero tampoco, digamos, como más bien, y uno de los obstáculos que tenemos que romper es con nosotras mismas. A veces no nos sentimos con la capacidad, no nos sentimos con la preparación. Díganme si los hombres piensan en eso, por favor, la mediocridad que hay, por favor. ¿Verdad? Entonces, por favor, ¿cómo así que no estoy preparada? Y esa es la primera idea que tenemos. Es que yo no sé, es que no estoy segura. ¿Me entienden? Y a veces dicen, es que uno les da los espacios, pero ellas no quieren, ¿verdad? Esa es también. Entonces, yo creo que nosotras tenemos que ser mucho más, somos muchísimas. Ya lo dijo Laura, también somos la mayor parte de la población, la mayor parte en todos lados, digamos. Entonces necesitamos esa decisión, necesitamos creer en nosotras mismas y romper esos obstáculos, porque los obstáculos están en todos lados, en nosotras mismas, en nuestra familia, en la comunidad, en las organizaciones, en el Congreso. Ay, Dios mío, obstáculos, cantidades. Violencia política, cantidad. Pero por eso es que nosotras tenemos que hacer las redes de cuidado, hacer aliadas, ser cómplices, aprender de todas nosotras. Si metí la pata, bueno, la metí, pero ahora aprendo a sacarla. Sí, porque nosotras aprendemos haciendo, aprendemos haciendo, aprendemos escuchando, aprendemos viendo. Yo me recuerdo cuando era niña, yo miraba las bandas tocar y miraba a los percusionistas. Bueno, yo ahora soy percusionista, yo aprendí viendo y todas aprendemos viendo. Entonces me parece que esos son los obstáculos que tenemos. Y yo invito a todas a dar el paso adelante y a hacer el ejercicio político en todos lados, porque eso es lo que nos corresponde hacer por justicia. Gracias, compañeras. Muchísima verdad en las palabras de Sandra, realmente. Creo que las abrazamos todas y en algún momento hemos experimentado eso, y eso también es lo que nos tiene aquí, ¿verdad? Haciendo política y resistiendo para cambiar esos espacios masculinizados y romper paradigmas y seguir haciendo ruido, y porque nos tienen que escuchar. Así que vamos a pasar con Sonia, a hacerle la misma pregunta y muy bien. En esta oportunidad, ¿cuáles han sido los mayores retos y desafíos que ha encontrado en su participación política? Gracias, Sonia. Bueno, muy bien. Bueno, tal vez abonando un poquito a lo que ya las compañeras han expuesto, a mi parecer, un primer obstáculo que encontramos es ese sistema y esa forma de hacer política. Creo que ahí hay algo de raíz en el cual, cómo se ha hecho la política tradicional en nuestro país. Una es que no aparecemos al frente las mujeres. Digo no aparecemos al frente porque sí estamos, pero estamos en otros roles, no estamos decidiendo, no estamos al frente, como dice Sandra, en las fotos. O sea, estamos haciendo la comida, en las campañas haciendo meeting, pero no estamos al frente de los partidos políticos. Eso es uno, las mujeres. Y el otro es, los pueblos indígenas tampoco estamos en la política, porque tradicionalmente la política ha sido
para una élite económica, quien tiene los recursos, para una élite criolla y para una élite en el cual no aparecen los otros sectores, no estamos las mujeres, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el primer obstáculo que sí nos topamos al momento en que nos involucramos en política, y entonces nos sentimos como un espacio raro, como que fuéramos las raras de la película, ¿va? Porque nos miramos y miramos a nuestro alrededor, solo hombres hay, ¿verdad? Porque son quienes han dominado estos espacios. Eso es un primer elemento. Lo otro es que también hay una estigmatización de la sociedad, por supuesto que sí. El hecho de que ya aparezcan algunas mujeres en algunos cargos importantes, tanto en lo electoral, postulándose a algunas candidaturas, o en el mejor de los casos ya teniendo algunos cargos públicos, la misma sociedad cuestiona, bueno, ¿y ella cómo llegó? ¿Verdad? Saber qué dio, saber qué hizo, o sea, hay tanta subestimación de nuestras capacidades. La misma sociedad cree que las mujeres no somos capaces de asumir esos cargos, de asumir esa responsabilidad. Entonces, ese es un imaginario fuerte que muchas veces nos cuesta derribarlo. Y bueno, ya los problemas estructurales, ¿no? De patriarcado, de racismo, que pues ya abundaron mucho las compañeras también, son nuestros males históricos que hay en el país, y eso lo encontramos no solo en la vida política, lo encontramos en la vida académica, en la vida familiar, son como las profundidades de las cuales nosotros tenemos que combatir. Y entonces, cuando estamos en un ejercicio de toma de decisión, en donde, porque la política es eminentemente tener el poder, y el poder los hombres jamás lo van a querer compartir. Las otras élites que han tenido el control del país jamás van a querer compartirlo con las mujeres, con los pueblos indígenas, con toda la diversidad que hay en nuestro país. Entonces, creo que esos son los principales obstáculos que hay en nuestra sociedad, pero también creo yo que hay un obstáculo en el cual nosotras también tenemos que ir comprendiendo. Una es que nosotras mismas tenemos que derribar nuestros temores, nuestros miedos, nuestras desconfianzas. Desde ahí creo que tenemos que empezar a derribar también. Las mujeres somos capaces, las mujeres lo que hoy estamos exigiendo, como decía Sandra, ya es por derecho que las tenemos. Nosotros no tenemos que estar pidiendo cosas nuevas, cosas extrañas, cosas raras. Lo que estamos pidiendo es justicia social, que haya una igualdad de participación política de hombres y mujeres en donde compartamos esos espacios de toma de decisión. Entonces, pero empecemos por nuestra propia decisión y nuestras propias confianzas. Y obviamente se empieza desde casa, desde el hogar, yo, por ejemplo, desde el partido político. Yo tampoco puedo romantizar y decir, no enfrento patriarcado, no enfrento machismo, no enfrento racismo. Claro que sí, lo enfrentamos en todos los escenarios políticos. Nadie se escapa de estos espacios, pero desde ahí es donde nosotras tenemos que empezar a colocar nuestro rol de mujeres que sí conocemos de nuestros derechos, exigimos nuestros derechos y que se respeten nuestros derechos. Creo que quizás eso lo que a veces nos dicen es que las mujeres somos rebeldes, ¿va? O las mujeres son conflictivas. No es que seamos conflictivas, estamos pidiendo lo que por derecho y por justicia social nos tiene que dar esta sociedad y este Estado. Es lo que quería agregar a lo que ya dijeron las compañeras. Realmente todos sus aportes han sido muy valiosos. Creo que quienes las estamos escuchando esta noche nos quedamos con el corazón vibrando y con mucho entusiasmo a seguir rompiendo paradigmas y a incidir aún más para ir ya cerrando esta jornada. Yo primero invito a las personas que nos están viendo esta noche a hacer las preguntas que tengan a través de los comentarios en Facebook. Las compañeras, vamos a abrir un espacio al finalizar de 10 minutos para que podamos responder un par de preguntas y tener esa interacción con quienes nos ven. Y ya para finalizar la última ronda,
aprovechando las emociones que se han generado y lo valioso que es escucharlas, sus voces, realmente su experiencia, pues yo las invito a que tomen un minuto o dos del tiempo para dar ese mensaje a las mujeres que esta noche las están viendo, que se están inspirando, porque en los comentarios de Facebook realmente hay muy buenas reacciones, hay mucha motivación, son referentes y todas percibimos lo que hacen, lo recibimos y nos incentiva a seguir participando. Entonces, que den ese mensaje, esos 2 minutos para quienes las han estado escuchando y podamos cerrar esta ronda y pasar a las preguntas. Entonces yo le dejo el tiempo a Julia para que ella pueda comenzar con su reflexión final, ¿verdad? Y muchísimas gracias nuevamente por todo lo generado. Gracias, Cintia. Bueno, pues aprovechando la tremenda inspiración que me han dado mis antecesoras, creo que mi mensaje es: lo personal es político. Y eso ha sido una de las grandes referencias que nos han dejado los movimientos feministas. Y salgamos de la casa, tomemos la calle, y si nos gritan locas, les tiramos el pelo. Si nos dicen rebeldes, quédense quietas, nos agitamos más. Tomamos de la mano a la amiga, a la que tenemos a la par, a la prima, a la vecina, a nuestra madre, a nuestra abuela, y salgamos. Es histórica la justicia que merecemos y no nos la va a dar nadie. La vamos a tomar nosotras, la hemos tomado nosotras. Mujeres, grandes linajes de mujeres han abierto esa brecha y ese camino para que nosotras podamos caminar con paso firme. No tengamos miedo, mujeres, que el patriarcado sí nos quiere con miedo. Nos castiga, nos dice que somos locas, que somos rebeldes, que estamos siendo maleducadas, que estamos siendo unas malcriadas, que estamos siendo unas abusivas, unas pesadas. No importa. Mientras vayamos agarrada de la mano de nuestra amiga, todo va a estar bien. Mientras salgamos a la plaza y gritamos ni una menos, ni no más muertes, no más feminicidios, porque sí nos están matando. O sea, no sé si se han dado cuenta, pero qué cantidad de alertas las que están saliendo de mujeres desaparecidas. Duelen esas muertes, duelen esos asesinatos, duelen esas vidas. No podemos quedarnos calladas. Hay que salir, mucha, hay que salir, ya no hay pierde. Hay mujeres que se están rifando el pellejo en el Congreso por nosotras, apoyémosla, hagámosle sentir que estamos cerca, que las honramos, que estamos con ellas. No podemos quedarnos resguardadas detrás de la pantalla del teléfono, en la casa. No podemos. Históricamente nos han querido con miedos, nos han querido encerradas. Nuestra mayor rebeldía es vivir, es estar vivas, es gozar, es estar plenas, gozosas y jodidamente libres. Ese es mi mensaje, queridas mujeres. Honro y agradezco a las mujeres que han abierto esas brechas, mujeres como Sonia, mujeres como Sandra, mujeres que mantienen la esperanza viva como Laura, y mujeres que hacen vibrar mi corazón como estas compañeras que me invitaron al espacio, porque así es. Eso somos las mujeres, somos tejidos infinitos de caminos, de grandes mujeres que han abierto brechas, que seguimos abriendo brechas y que veamos por las que vienen. Gracias por el espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, también por tus aportes. Y pasamos con Laura para que también dé su reflexión final y la podamos escuchar. Ay, a mí Julia siempre me mueve mucho mi corazón y creo que eso viene a algo muy importante, a que todo esto no somos competitivas. Yo creo que es algo bien importante. Yo creo que cuando era pequeña pues siempre era así como hay que ser la mejor de las mejores, pero no, o sea, en estos espacios estamos aprendiendo. Entonces, yo creo que eso es como uno de los puntos más importantes. Van a haber mujeres que saben mucho más que nosotras y eso está bien y las podemos tener como referentes, podemos aprender de ellas,
hay mujeres que están empezando y que tal vez no han tenido la oportunidad de tener a alguien que les diga esto nos están matando, nos están lastimando, y está bien que tal vez ellas aún no han logrado ver la realidad que vivimos las mujeres, porque así han crecido y así las han obligado a crecer, ¿verdad? Entonces también entender que es importante tener paciencia, tener comprensión de las demás mujeres, porque yo creo que es algo que necesitamos. La comprensión para mí creo que me hizo entender muchas cosas, como el que hay mujeres que tienen impregnado el machismo y no es su culpa, porque así es como el patriarcado las ha criado y las ha orillado a que sea un hombre que les diga cómo sentirse y qué hacer. Entonces, la comprensión a mí me ayudó mucho también a darnos cuenta de que somos distintas, somos diversas, vamos a opinar diferentes cosas, pero al final de cuentas todas estamos luchando por las mismas cosas, a todas nos atraviesan estas luchas, a todas nos duelen las muertes y a todas nos duele siempre la opresión. Entonces siento que ese es como uno de los puntos más importantes, de que no tenemos que opinar igual, tal vez ni nos vamos a sentir de la misma manera, pero la lucha sí es la misma, y creo que eso lo vemos en lo generacional. Vemos cómo fueron diferentes cosas las que nos marcaron en la vida, pero estamos aquí todas hoy conversando y viendo que compartimos sentimientos parecidos y nuestros ideales. Entonces creo que eso es algo muy importante, y más que todo yo sé que da miedo a veces romper con esas barreras y agarrar, y yo a veces miraba a Julia, miraba a Sandra, miraba a Lucía, como yo me quiero sentir así de segura y estar así de empoderada, y obviamente pues es un proceso y no hay que tener miedo de las como consecuencias, más que todo porque siento que a veces pensamos en eso, como no, porque mis papás no les parece, o no, porque en la clase ya me tachan de algo, sino que es realmente, yo creo que al principio empezamos con miedo y después realmente es muy liberador. Yo siento que nunca me había sentido tan completa, tan feliz, como cuando me empecé a llamar feminista, cuando empecé a organizarme con mis compañeras, cuando empecé a darme cuenta de que esto es algo progresivo, es un aprendizaje de camino, de ir a dar batalla, que no tenemos que esperar a saberlo todo de todo para empezar a estar en un sitio, porque como lo decían, los hombres de verdad no, no se cuestionan eso para estar en los espacios. Entonces, nosotras realmente la vida nos ha hecho ser políticas, la vida nos hace ser importantes porque lo somos. Entonces, yo realmente es un llamado a que está bien tener miedo, pero hay que agarrarlo y estar seguras de nosotras, porque así como hay mujeres que son referentes para nosotras, ellas también tuvieron miedo, pero hoy son nuestra guía, ¿verdad? Hoy son nuestras ancestras, hoy son a quienes nos referimos para agarrar fuerza. Entonces es a veces poquito a poquito, otras van a ir de un solo, pero cada quien va a tener su modo de luchar, y eso también está bien. Muchísimas gracias, Laura. Entonces también le damos el espacio a Sandra para que nos dé su reflexión final, así que la escuchamos. Gracias, Cintia. Escuchándolas y escuchando a Julia, es tan poética. Quiero compartir un poema que yo hago, que te lo tengo grabado, no es mío, pero lo quiero compartir. Imagina una mujer que cree que es correcto y bueno ser mujer. Una mujer que honra su experiencia y cuenta sus historias. Quien se niega a cargar los pecados de los demás en su cuerpo y en su vida. Imagina una mujer quien cree que ella es buena. Una mujer quien se tiene confianza y se respeta. Quien escucha sus necesidades y deseos y los cumple con ternura y gracia. Imagina una mujer quien reconoce la influencia del pasado sobre el presente, que ha caminado por su pasado, que se ha curado hacia el presente, rumbo a su futuro. Imagina una mujer quien escriba su propia vida. Una mujer que es experta, que tiene iniciativa, que se mueve por ella misma, que se niega a rendirse, que es verdadera y su voz es sabia.
Imagina una mujer que nombra sus propias diosas y dioses, una mujer que imagina la divinidad en su imagen y semejanza, quien se diseña su propia vida, su propia espiritualidad y aprende de su vida cotidiana. Imagina una mujer enamorada de su propio cuerpo, una mujer que cree que su cuerpo es suficiente, tal cual es, quien celebra sus cuerpos, sus ritmos y sus ciclos como un exquisito recurso de la vida. Imagina una mujer quien honra la cara de la divinidad en su propia cara cambiante, una mujer quien celebra la acumulación de sus años y su sabiduría, quien se niega a utilizar su preciosa energía en disfrazar los cambios en su cuerpo y en su vida. Imagina una mujer quien valora las mujeres en su vida. Una mujer que se sienta en círculos de mujeres. Quien recuerda de la verdad sobre sí misma cuando la olvida. Mujeres, imagina que esa mujer eres tú. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Realmente qué emocionante este espacio. Fluyen muchas cosas positivas. Así que le damos el espacio a Sonia también para que ella nos comparta su reflexión final. Y ahí la vemos. Ahora sí, ya llegué a mi destino, por eso aunque sea ya para el final. Bueno, ¿qué decirles de todas estas reflexiones, bello poema, Sandra, y todo lo que las compañeras han podido hoy compartirnos? Es gratificante de veras escucharlas, es alentador, es esperanzador, que a pesar de las circunstancias y de las condiciones en las cuales estamos tan difíciles para la sociedad guatemalteca, principalmente para las mujeres, pero escucharlas también nos anima a que entonces vemos que todas estamos aportando desde nuestros roles que estamos desempeñando. Ustedes desde las universidades, desde la Asociación de Estudiantes Universitarios, desde las organizaciones de sociedad civil, nosotras desde un ejercicio político que, como decía yo al principio, es hostigador también, no ha sido fácil también para nosotras, pero entonces cuando nos escuchamos entre nosotras, vemos que pues no estamos solas, que todas estamos haciendo toda una enorme batalla, todas estamos queriendo transformar las cosas, tenemos una visión en común a pesar de que vengamos desde distintos espacios, pero tenemos un objetivo en común. Y yo creo que esa es como la fortaleza que nos debe de animar para seguir trabajando y para seguir fortaleciendo estos espacios. Yo finalmente quiero decirles que si algo tenemos que comprender todas es que pues las condiciones no son nada favorables para nosotras, pero nos tocó a nuestras generaciones seguir construyendo esas condiciones. ¿Por qué? Porque queremos que las que vienen detrás de nosotras, las siguientes generaciones, pues ojalá la tengan en mejores oportunidades y en mejores ventajas que lastimosamente ahora nosotras no las tenemos. Pero una de las cosas es dejar el miedo, atrevernos. Yo creo que el atrevimiento, la confianza entre nosotras y creer en nosotras mismas es un principal desafío que nosotras tenemos que superar. Entonces, de mi parte, decirles que cada una de ustedes pues me motiva a seguir adelante, me inspira a que las cosas hay que seguir trabajándolas fuertemente, pero también nos llama la atención a que nuestro trabajo pues deje huellas. Si algo yo pienso que nosotras hemos hecho es dejar huellas, que esos espacios de participación en los que estemos, dejamos huellas para que las que vengan, pues también vengan a contribuir y vengan a abonar a lo que ya nosotras vamos a dejar. ¿Por qué? Porque queremos vivir en una sociedad libre de toda violencia, en una sociedad en igualdad,
de condiciones, de derechos, en donde prevalezca la dignidad de la persona. Y esa persona es diversa, esa persona es diversa en todos los extremos. Entonces, muchas gracias de veras por la oportunidad de compartir con ustedes, y aprendí mucho también de ustedes, y muchas gracias, y seguramente nos estaremos viendo en otros espacios. Gracias y felicidades a las organizadoras también por este importante evento. Pues muchísimas gracias a todas. Yo realmente no quisiera que este espacio se terminara y ojalá pudiéramos seguir, pero no, en esta ocasión no, tenemos que cerrar, pero realmente agradecerles todos los aprendizajes, todo lo que han aportado desde sus vivencias es realmente inspirador, y creo que nos ayudan a quienes las hemos escuchado esta noche a construir, a seguir abriendo el camino. Sabemos que no es nada fácil, es súper complejo. Yo también participo en política y conozco las barreras patriarcales que se nos imponen a las mujeres en nuestra experiencia diversa, en las diferentes transversalidades, y cómo toca realmente agarrar al miedo y quitarlo y dar la batalla, porque no es nada fácil. Y barreras hay y van a seguir existiendo, pero afortunadamente las mujeres ya no tenemos miedo, y yo lo veo en ustedes, veo mujeres valientes que alzan la voz y que nos inspiran a todas a también, ¿verdad? Seguir haciendo ruido y no parar, porque ya hemos alcanzado cosas, pero aún falta mucho que hacer, hay mucho trabajo y la batalla ya la estamos dando. Yo me voy con mucha inspiración, con muchos aprendizajes y, y realmente mucha alegría este espacio, como les decía, verlas a ustedes, escucharlas, su legado, alimenta mucho el espíritu, que a veces como mujeres también se nos golpea en estos espacios y se nos debilita, y el miedo también nos calla, nos hace sentir débiles en ocasiones, pero creo que estos espacios nos dan fuerza a ustedes desde sus ámbitos políticos, pues sigan adelante, son realmente referentes para quienes las escuchamos, las leemos, las vemos, y eso, ¿verdad? Agradecerles infinitamente lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que van a hacer. Gracias por ayudarnos, ¿va?, a combatir esos miedos que el mismo sistema nos impone, y nuevamente agradecerle a las organizadoras del evento, a Carla, a Salomé, a Leslie, a Mayasolia y a Annette por esta iniciativa, por este valioso espacio. Creo que queremos más de estos espacios, porque las mujeres tenemos mucho que decir, y en la medida que sigamos alzando la voz, pues las cosas van a cambiar. Así que yo le agradezco también a todas las personas que nos vieron esta noche, que destinaron su tiempo a reflexionar con nosotras y a llenarse de estos aprendizajes que nuestras panelistas nos transmitieron. Y bueno, eso sería todo. Agradecerles y motivarles a seguir y a resistir, porque acá estamos y no vamos a parar. No nos pueden parar ya. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches.